El tema de esta mañana es ¿quién está en control? Una vez más, el tema que quiero compartirle en esta mañana es ¿quién está en control? En esta mañana, antes de comenzar con este tema, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Quién cree usted que está en control de todo lo que está pasando en el mundo? ¿Será que es Dios el que está en control? ¿O posiblemente Satanás es el que controla? O quizá no sea ni Dios ni Satanás, puede ser que sean los gobiernos de esta tierra. ¿Quién cree usted que está en control? Cuando miramos a todo lo que está pasando en el mundo, principalmente con la maldad, el dolor, el caos y la enfermedad, pensamos que es Satanás el que está en control. Cuando vemos cómo los gobiernos y las autoridades quieren ejercer control y dominio sobre las personas, pensamos que son ellos los que tienen el control. Pero en esta mañana yo quiero recordarle a través de las Escrituras y cómo la palabra de Dios nos confirma vez tras vez que no es Satanás, que no son los gobiernos, que no son las autoridades los que están en control de todo lo que acontece. En esta mañana yo quiero recordarle una vez más que el que está en control de todo lo que está sucediendo y aconteciendo es Dios. En esta mañana cantábamos tu reino aquí, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Iglesia, que no se nos olvide que aún todavía Dios está sentado en su trono. Hace algunos años fui a una conferencia a Washington, D.C., y en la trayectoria de nuestro vuelo nos encontramos con una tormenta bastante fuerte, al punto que el avión donde estábamos viajando comenzó a experimentar turbulencias, comenzamos a experimentar que casi el avión en el que viajábamos se caía. Pensábamos que de pronto no la íbamos a librar. Y a pesar de que el capitán o el piloto que conducía aquella nave vez tras vez nos decía a través de los autoparlantes, abróchense sus cinturones, no se preocupen, es solamente una tormenta, es una turbulencia, vamos a pasar, todo está bien, mantengan la calma. Aún así era muy difícil poder confiar. ¿Por qué? Porque la tormenta no nos dejaba ver la realidad de que el avión estaba siendo conducido por un piloto que aún en medio de las turbulencias, él estaba en control. Después de esa experiencia he pasado por muchas turbulencias. Una de ellas me recuerdo hace apenas unos meses atrás, en el mes de marzo, mientras veníamos de regreso de Brasil, en el camino experimentamos varias turbulencias y como el avión venía semivacío, yo simplemente me acosté a dormir. Ahora, ¿por qué pude relajarme? ¿Por qué pude acostarme a dormir aún sabiendo que estaba en medio de una turbulencia? Porque ya había pasado por otras. Y porque en medio de esa turbulencia yo me recordé que ese avión no iba solo, que había un piloto que estaba comandándolo y que al final nos traería de regreso a nuestra casa sanos y salvos. En estos momentos en que el mundo está pasando por esta turbulencia llamada COVID-19, yo quiero recordarle que no se nos olvide que todavía hay un capitán que desde su cabina está en control de todo lo que acontece, de todo lo que pasa, y como
cantamos un canto en algunas ocasiones, entendiendo siempre que todo lo que está aconteciendo, Dios lo tornará para bien. El capitán aún todavía es Cristo. Nuestro Señor todavía está aún en su trono. Ahora, cuando decimos que Dios está en control, nos estamos refiriendo a la gran verdad de que Dios es soberano. Y cuando decimos que Dios es soberano, estamos afirmando en primer lugar que Dios es dueño y señor de todo lo que existe, sean tronos, dominios, potestades, ángeles, demonios, reyes, gobernantes, de cualquier persona y de cualquier lugar. Él sigue siendo Dios. También su soberanía nos enseña que Él ejerce completo control sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque es suya y Él tiene el derecho de hacer con lo suyo lo que Él quiera y cuando Él quiera. Dios también es absolutamente libre. Él no está sujeto a nada, sin influencias de nadie, absolutamente independiente. Dios hace lo que le place, solo de la manera que Él desea y siempre como Él quiere, conforme a sus propósitos. Y a través de toda la Biblia nosotros encontramos este principio que muchas de las veces lo pasamos por alto, principalmente cuando estamos pasando por dificultades y adversidades. Se nos olvida que Dios es soberano, que Dios es Señor y que Él está en control de todas las cosas. En esta mañana solamente quiero recordarle algunas escrituras que nos hablan de esta gran verdad para que podamos estar seguros, para que podamos estar confiados. ¿Quién está en control? En Primera de Crónicas, capítulo 29, el versículo 11, aquí está David haciendo esta gran declaración. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todas las cosas. Y el Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina aún sobre todas las cosas. Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho. Y otra escritura dice, sin Él nada de lo que existiese hasta el día de hoy. El Salmo 135 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Pero la escritura que más me impacta en esta mañana en relación a la soberanía de Dios, al gobierno de Dios, no vinieron de labios de Abraham, de Moisés, de David, de cualquier otro hombre de Dios o de cualquier profeta. Vino de un rey que no conocía a Dios, que ni temía a Dios y que aún había gobernado sobre el pueblo de Israel, pero que al final de sus días, en el libro de Daniel, capítulo 34, el versículo 35, él reconoce lo siguiente: mas yo al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, eternamente, por siempre, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra
son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Wow. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de toda la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En otra escritura, el profeta decía, ¿podrá decirle el vaso o el barro al alfarero, ¿qué haces conmigo? Una vez más, Dios es dueño y Señor, soberano de todas las cosas, y es Él el que hace, determina conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Ahora, yo sé que este concepto a veces es un poco difícil de entenderlo. En las escrituras todos lo conocemos, pero en la práctica es donde nos atoramos. ¿Por qué? Principalmente en lo que tiene que ver con la maldad y las tragedias que experimentamos aquí en la tierra, ya que es ahí donde la mayoría de las personas se preguntan, bueno, si en realidad Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué aún todavía existe tanta maldad en la tierra? Y si verdaderamente Él es tan bueno como Él dice que es, ¿por qué permite que nosotros, los seres humanos, pasemos por dolores, pasemos por angustias, por dificultades en esta vida y podamos sufrir cosas que no esperábamos experimentar? Hoy quiero hablarte de 3 historias que nos hablan cómo Dios en realidad es soberano y tiene el control de todo lo que acontece aún en medio de la adversidad. La primera persona o la primera historia la vemos en la vida de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nuestro Rey y Salvador. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22, aquí está el apóstol Pedro hablándole al pueblo judío lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a Jesús de Nazaret, entregado por el determinado consejo y anticipado o previamente conocimiento de Dios, ustedes le prendieron y le mataron por mano de inicuos o por mano de gente mala y perversa, crucificándole en la cruz. Qué interesante. Jesús fue sentenciado a muerte y después crucificado. ¿Por qué? Porque era parte del plan determinado por Dios para que mediante su muerte Él pudiese redimir a la raza humana. Dios permitió que se juntara toda la maldad de un grupo de personas, comenzando con Judas, después Herodes, Pilatos, fariseos y religiosos que vinieran en contra de la vida, en contra de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero como dirían en inglés, guess what? ¿Sabes para qué? Para cumplir el plan y el propósito que Dios previamente ya tenía destinado para la vida de nuestro Jesús. ¿Dios pudo impedirlo? Claro que sí. Él es Dios. Él lo hizo, Él lo creó. E incluso Jesús mismo,
en una de sus propias luchas en contra de la voluntad de Dios y aún su propia voluntad, porque la palabra de Dios dice que Él también fue humano, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él mismo llegó a decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si es posible, Señor, que tú puedas hacer las cosas de otra manera. Yo no quiero sufrir, yo no quiero experimentar lo que está por acontecerme. Mas sin embargo, Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya que en esa voluntad, cada uno de nosotros experimentaríamos la salvación, la redención de nuestras vidas. Porque como dice la palabra, Dios no envió a su Hijo al mundo solamente para perecer y para sufrir. Dios envió a su Hijo al mundo, y aún en medio del sufrimiento, Él tenía un plan. ¿Para qué? Para salvar al mundo por medio de Él. Los gobiernos y las autoridades, mediante aún los planes que ellos tenían para mal, Dios tornó la situación de nuestro Señor Jesucristo para bien. El otro personaje que encontramos en la Biblia es Job. Quienes no hemos escuchado, quienes no conocemos la historia y el sufrimiento de Job. Y la palabra de Dios dice que en efecto fue Satanás el que provocó toda esta maldad, el que trajo toda esta destrucción a la vida de Job. No fue Dios, mas sin embargo vemos cómo Dios estaba en medio de la escena, en medio de la historia, permitiendo que Job experimentara todo esto. ¿Para qué? Para que al final Dios se glorificara y Job pudiera experimentar algo mayor, algo que él no había visto en su vida, ni de Dios, ni de lo que él tenía para él. Y quiero que en este pasaje vayamos a Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por allá. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado en toda la tierra. Aún Satanás reconocía que la prosperidad, la bendición que Job poseía no era por sus propias fuerzas. Aún eso venía y provenía de Dios. Pero el versículo 11 se pone un poco más interesante. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene, le dice Satanás, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. En otras palabras, yo lo dejo en tus manos, solamente no le quites la vida. Puedes quitarle la salud, puedes quitarle su bendición, puedes robarle muchas cosas, pero su vida no se la toques, porque yo tengo un plan y tengo un propósito para Dios. Ahora, a través de este pasaje vemos que aún Satanás mismo está sujeto a Dios. Él no puede hacer más de lo que Dios le permita. Por eso en esta mañana yo quiero recordarte que tampoco es Satanás el que está en control, aún por la maldad que pueda haber y existir. Dios es Dios aún todavía.
Interesante es cuando Job entiende quién es Dios y que Él tiene el control y cambia su mentalidad. Es ahí cuando también todas las cosas alrededor de Él cambian. Muchas de las veces nosotros podemos quejarnos, podemos decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? Que cuando cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestra manera de pensar y nos ubicamos de acuerdo al plan y del propósito de Dios, vas a ver que aún en medio de la maldad Dios tiene algo bueno. Y Job capítulo 42 nos recuerda que en efecto esto fue lo que aconteció. Entonces Job respondió al Señor y le dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. En otras palabras, yo sé que tú eres un Dios soberano y tú puedes hacer lo que a ti te plazca y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Wow. En esta mañana yo quiero recordarle, no hay propósito, no hay plan que Dios tenga para nuestras vidas, para tu familia, para esta nación que pueda ser estorbado por Dios. Dios aún todavía está en control. Por eso en el versículo 5 Él dice: oh, yo solamente te había escuchado, de oídas te había oído, mas ahora hoy yo te puedo ver. Yo quiero decirle que lo que usted ha escuchado de Dios de pronto viene distorsionado por todo lo que está pasando, pero yo le invito en esta mañana a que podamos ver a Dios, que poderlo ver a medio de todo lo que está experimentando y atravesando. Por eso en el versículo 12 Él concluye diciendo en su libro llamado Job: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Wow. Y bendijo Dios el postrer o el estado de Job, vino a ser mayor y mejor que el primero. Que si en medio de todas estas cosas que están atravesando, Dios quiere que tu final sea mejor que tu comienzo, que lo que Dios tiene delante de todo esto que está pasando no lo podías haber imaginado si no hubiese sido por lo que estamos viviendo. Todo lo que viene del enemigo, cantamos un canto, que todo lo que viene del enemigo, todo lo que pueda venir de la adversidad, Él lo transformará para bien. Y por último, solamente quiero recordarte la vida de José. José, el hijo de Jacob. La mayoría de nosotros conocemos esta historia. José tiene un sueño que un día él sería un líder prominente sobre la tierra, pero también no solamente eso, sino que les comparte el sueño a sus hermanos y que sus hermanos un día vendrían y se postrarían ante él. ¿Y qué es lo que acontece? Por el celo, por la envidia, sus hermanos toman a José aprovechando de que salen al campo y lo quieren matar. Pero aún en la maldad del corazón, aún que los hermanos de José quisieron matarlo, aún en eso Dios estaba en control. No pudiendo matarlo, sabemos que fue vendido a Egipto. Y allá en Egipto, José comienza a experimentar cosas muy tremendas. Es encarcelado, es difamado, la gente comienza a querer destruirlo también. Sabemos muy bien la historia de todo lo que vivió, todo lo que le aconteció a José para que el plan y el propósito de Dios se cumpliera. Yo siempre he dicho que si Dios nos permitiera ver todo lo que vamos a pasar por esta vida rumbo al camino y al propósito que Él tiene para nosotros, nosotros nos quedaríamos aquí. Le diríamos al Señor: ¿sabes qué? No cuentes conmigo. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros nos asustaríamos al ver quizá lo que Dios tenga que permitir
para que Él cumpla su plan y su propósito en nosotros. Pero hoy quiero recordarte que aunque el enemigo, las circunstancias o cualquier persona intente algo contra ti para mal, Dios lo volverá para bien. Por eso en Génesis capítulo 50, al versículo 20, José termina diciendo estas palabras a sus hermanos: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo volvió para bien. Y una vez más vemos que aunque el mal se manifestó con odio, con rencor, con ira en el corazón de los hermanos de Job, ese mal no prevaleció. ¿Sabes por qué? Porque el mal nunca vencerá, pero el bien siempre saldrá triunfante. Hace algunos años, cuando compramos este edificio, las autoridades de la ciudad de Torrance vinieron. Nosotros en aquel entonces dijimos, vinieron contra nosotros para que pusiéramos un sistema de sprinklers o sistema de riego en el edificio, ya que el edificio no tenía todo este sistema. Este edificio ya era un edificio para iglesia, aparentemente estaba acondicionado, pero cuando llegó el inspector y comenzó a ver que no estaba lo suficientemente acondicionado de acuerdo a los códigos de la ciudad, ellos dijeron: ¿saben qué? Si ustedes quieren funcionar como iglesia, necesitan poner un sistema de riego en todo el edificio. Los pastores de ese entonces dijimos: ¿what? ¿Qué? Ahora ustedes nos van a exigir que nosotros pongamos un sistema de riego en este edificio. ¿No saben lo que están diciendo? Este edificio ya era una iglesia. Ustedes nos están atacando porque somos hispanos. Wow, qué tremendo, qué equivocados estábamos. Nosotros pensábamos que por nuestra raza, que por nuestro color estábamos siendo discriminados. Eso era lo que nosotros pensábamos, pero la realidad era otra. No solamente eso, sino que para poder acondicionar este edificio era necesario invertir un aproximado de $100,000. ¿Se imagina usted? Teníamos que invertir, teníamos que gastar $100,000 en este edificio para acondicionarlo. Nosotros dijimos: no es justo, vamos a pelear, vamos a hacer lo que sea. Y así fue. Nosotros fuimos, nos peleamos con la ciudad. Vino el presidente de la organización y él dijo: yo voy a ir con ustedes, superintendente, y de todo hicimos lo que deberíamos de hacer. Oramos, pataleamos, gritamos. Y yo me recuerdo al final que no pudimos hacer nada para que no nos exigieran poner el sistema de riego. Allí en la oficina estábamos juntamente con el presidente de la organización de nuestras iglesias, el superintendente Van, un pastor muy querido de la ciudad de Seal Beach. Y yo estoy todavía renegando, estoy todavía pataleando como niño allí, diciéndoles: it's not fair. Yo no creo que esta sea la voluntad de Dios, que nosotros tengamos que gastar tanto. Y el pastor Van, un pastor muy sabio y ya mayor, se me queda viendo y me dice: Pastor Gus, do you really know what is the will of God about this situation? ¿Usted verdaderamente sabe, pastor, cuál es la voluntad de Dios acerca de esta situación que le están pidiendo? Yo me quedé mudo. Hasta ese entonces yo creía
Y yo pensaba que esa era la voluntad de Dios, que no podían hacernos eso. Mas sin embargo, yo le dije, Pastor Van, you're right. Usted tiene toda la razón. Yo no sé la voluntad de Dios. Va a haber situaciones en nuestras vidas que no vamos a saber la voluntad de Dios, porque son cosas difíciles. Pero en medio de que no sepamos cuál sea la voluntad de Dios, ahí es cuando debemos de traer a nuestras vidas, a nuestros corazones, la verdad de la soberanía de Dios. Que Dios aún todavía está en control en aquello que no estamos entendiendo. Y aquí estamos, unos años después, el edificio acondicionado, con el sistema de sprinklers que nos pidieron y nos exigieron. Ya no estamos enojados, ya no estamos frustrados, estamos contentos. Pero en ese momento nosotros no lo mirábamos así. En estos momentos hay gente quizá frustrada, enojada. A mí también me puede acontecer diciendo, no está bien, it's not fair, it's not right, pudiendo decir, no es lo correcto. Pero al final de cuentas, en medio de todo eso, se nos olvida que el que tiene el control, que el que tiene el dominio es el Señor, es nuestro Dios. Independientemente de lo que usted crea, yo quiero recordarle que Él sigue sentado en su trono. No sabemos cuándo esta situación vaya a parar, no sabemos las cosas que vendrán. Lo que sí es importante que sepamos que nuestro Dios es soberano, que Él está en control de todas las cosas y que en realidad Él gobierna, Él reina. Él gobierna sobre Satanás y la maldad. Él gobierna sobre los gobiernos, sobre los reyes, sobre los príncipes de la tierra, sobre todas las cosas que se mueven. Y al final, como dice su palabra, Dios causará que todo lo que pueda venir en contra de nosotros, en contra de su vida, y aún aquellas cosas que usted no pueda entender en esta mañana, llámese situación económica, enfermedad, problemas familiares, problemas matrimoniales, yo quiero decirle que Dios está en medio de todo eso y que al final Él podrá darle a usted la victoria. Si confía en Dios, si descansa en Dios. Por eso en esta mañana yo quiero invitarle que usted ahí donde está pueda descansar en nuestro Dios, pueda descansar en Cristo. Aunque no entienda, no es necesario que lo entienda. Va a haber muchas cosas que no vamos a entender, pero que al final Dios se moverá. Yo quiero invitarle a que le entregue a Cristo sus cargas, sus dudas, preocupaciones, aún frustraciones que puedan haber en usted. Entréguele sus temores, sus ansiedades. Él no es un Dios lejano, Él es soberano, Él es omnipresente. Él está ahí sobre usted y con usted para ayudarle, para guiarle. Dios está en control. Pero por sobre todas las cosas, hoy yo quiero invitarle que usted le entregue el control de su vida. Eso es lo más difícil. Aún todavía también nosotros queremos reinar. Aún también nosotros queremos gobernar contra nuestra propia vida o por nuestra propia vida. Cuando un día nosotros le dijimos al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te lo entrego. Entonces pregunto, ¿es Señor o es Dios Señor de su vida o no lo es? ¿O es Dios Señor de todo o no es Señor de nada? ¿O Dios está en control de todo o Dios no está en control de nada? Pero qué bueno saber en este día que Dios está en control.
En estos momentos, antes de concluir, yo quiero orar por usted, por su vida, por su familia. Padre, yo te doy gracias por este día, por este tiempo. Gracias por todas estas personas que se han conectado a través de este medio. Yo quiero invitarte, Señor, a que tú vengas a nuestras vidas. Que si no eres Señor, que tú hoy, en esta mañana, en estos momentos, puedas ser el Señor de nuestras vidas, porque al ser el Señor de nuestras vidas también serás el Señor de todas las cosas. Padre, yo te pido que tú gobiernes, que tú reines sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Y si usted no conoce a Cristo, nunca antes le ha recibido como Señor y Salvador de su vida, hoy yo quiero invitarle en esta mañana. Ahí donde está, esta es la mejor decisión que usted pueda hacer. Yo quiero que le invite, que le haga a Él Señor de su vida y su corazón. A través de una simple oración, dígale al Señor, pero dígale en fe: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Te entrego el control. Quiero que tú seas Señor, que tú seas Salvador de mi vida desde ahora en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias una vez más por haber estado ahí. Yo quiero invitarle a que durante la semana se conecte con nosotros a través de Facebook Live todos los miércoles a las 8 de la noche. Vamos a estar teniendo un estudio bíblico, pero también quiero que los domingos no deje de conectarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia CCNB, iglesiaccnb.org. Hasta la próxima.